Muy buenos días a los medios de comunicación. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras diputadas federales de Morena. Mi nombre es Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como Omar García, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa. Y en esta ocasión utilizamos este espacio para dar a conocer acerca de una iniciativa que hemos presentado para agregar a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Víctimas en materia de representación política de víctimas, y para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una acción afirmativa adicional a las que ya existen. Creemos que en el país un sector que ha cobrado bastante importancia en los últimos años, sobre todo en nuestra experiencia a partir de los acontecimientos del 26 de septiembre del año 2014, es el sector de las familias de víctimas. Víctimas de desaparición forzada, de asesinatos extrajudiciales, de feminicidios, de presos políticos y de algunos otros atropellos graves a los derechos humanos que vive nuestro país. Si nos vamos a las cifras oficiales que dio a conocer el gobierno actual, son más de 110,000 personas desaparecidas. Por lo tanto, estas 110,000 personas desaparecidas tendrían familiares, tendrían hermanos, tendrían padres, tendrían primos, tendrían muchas personas que fueron afectadas al desaparecer estas personas. Igualmente pasa con los familiares de víctimas de feminicidios. Y bueno, las víctimas no son solo las personas que han fallecido o que han sido asesinadas o desaparecidas, también son víctimas directas sus familiares, víctimas indirectas sus parientes, etcétera. Y también hay víctimas sobrevivientes, como es nuestro caso. Por lo tanto, creemos que así como existen acciones afirmativas para los pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, nuestras personas, nuestros compañeros con discapacidad, la comunidad LGBTI, etcétera, también debería considerarse por parte de los partidos políticos una acción afirmativa, cuotas para las familias de víctimas. Lo digo con la experiencia que me ha dado estos 2 años de legislatura. Yo lo decía con familiares de víctimas de algunas colectivos que buscan en estos años a sus familiares, que salen a los campos, a los cerros, a excavar para buscar restos de sus familiares, que si estuvieran ellos representados aquí en la Cámara, conformarían un bloque importante de legisladores cuya tarea no sería solamente alzar la voz desde las calles, sino también legislar, proponer, ocupar estos espacios que han ocupado durante décadas, pues muchas personas que, si bien se dedican a la política, muchas veces no tienen la sensibilidad frente a estos casos. Lo vemos en el ejemplo claro de nuestros compañeros de los pueblos indígenas, de los pueblos afromexicanos, de nuestros compañeros con discapacidad, etcétera, que poco a poco van alzando la voz desde el Congreso y poco a poco van fomentando o van propiciando que se legisle con mucha mayor certeza en sus temas referentes a sus sectores, pues. Y es lo que pretendemos con los familiares de víctimas. En el caso particular, y por la experiencia que nos dio el caso Ayotzinapa, en aquel año 2014-2015 nos acercamos muchas veces a senadores, a diputados federales, a diputados locales, a funcionarios del Ejecutivo también, y nos decían sí, que iban a hacer algo, ¿no? Pero claramente notábamos que su sensibilidad hacia nuestras familias, hacia nuestros casos, pues era una sensibilidad, pues la de un político, la de una persona que se dedica a la política, que te dice sí a todo, pero que muchas veces no hacía las cosas. Algunos claramente nos apoyaron mucho, senadoras, senadores en aquel tiempo, desde 2014 a la fecha, pero no es lo mismo que si fuera el legislador, la madre o el padre de una persona desaparecida o de una víctima de feminicidio. Muchos dicen, no, pues es que se van a corromper si llegan al poder, si llegan al Ejecutivo, si llegan al Legislativo. Pues preferible que
pasen esta prueba las familias de víctimas, a que sigan los espacios ocupados por quienes no tienen solo por quienes no tienen sensibilidad frente a estos casos. Yo prefiero ver a la madre de uno de mis compañeros desaparecidos aquí, aprendiendo en 3 años a cómo legislar, a cómo proponer, para que desde aquí también refuerce la lucha que están llevando en las calles, la exigencia de justicia que están llevando afuera. Prefiero verlos ocupando las curules en los congresos locales y en el Congreso General a las familias de víctimas, en lugar de alguna otra persona, pues que a veces no es tan sensible. Esto no afecta para nada, quiero ser muy claro en esta situación, no afecta para nada los espacios que de por sí ya tienen todas las fuerzas políticas, los sectores políticos, los sectores sociales de nuestro país. Pero considerando la grave crisis que vive nuestro país, la grave crisis de derechos humanos, el aumento de las personas desaparecidas, la violencia que vivimos, etcétera, pensamos que sí, las familias de víctimas ya son un sector muy importante. Las víctimas y las familias de víctimas, y por lo tanto tendrían que tener un espacio en las curules de nuestros congresos locales y nuestro Congreso Federal. Entonces queremos plantear esta pequeña modificación a fin de que los partidos políticos, ya sea en el proceso actual o en los procesos siguientes de elecciones, tomen en cuenta a este sector. Repito, lo vivimos en estos tiempos, y ustedes lo saben, la opinión pública lo sabe. No es lo mismo que una persona, un político tradicional, hable de las personas con discapacidad a que pase nuestra compañera Catalina. No es lo mismo que un político tradicional pase a la tribuna del Congreso a hablar de los pueblos indígenas a que sea una persona indígena que representa a los pueblos indígenas en este Congreso. No es lo mismo que un sobreviviente, incluso que un sobreviviente hable de las familias de víctimas a que fueran un papá o una mamá. Le daría una connotación distinta a la Cámara de Diputados, al Congreso, resignificaríamos mucho nuestros espacios públicos y nuestros espacios legislativos. Por eso estamos proponiendo este tema. Amén de lo que mencioné y de los temores que guardan algunos compañeros y algunas compañeras de que el poder corrompe, pues puede ser, sin embargo, nunca lo sabremos si no les damos la oportunidad también a ellos y a ellas. El artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos dice: en la actualidad, los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas, las planillas de ayuntamientos y de las alcaldías. El texto propuesto por nosotros es: los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, así como la inclusión de víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los congresos de las entidades federativas, las planillas de ayuntamientos y de las alcaldías. La Ley General de Partidos Políticos, en su texto vigente, dice, en su artículo 3º, los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niños, niñas y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como la postulación de candidaturas. Lo que nosotros proponemos: los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, impulsarán la participación y representación política de víctimas y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas. En cuanto a la Ley General de Víctimas, el artículo 7º, en su apartado
40. Los demás señalados por la Constitución, los tratados internacionales, esta ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial. Lo que debe decir, según nosotros, a ejercer su derecho a ser votadas, beneficiándose de las acciones afirmativas que se determinan conforme a la ley para la integración del Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas. Y un segundo, los demás señalados por la Constitución, los tratados internacionales, etcétera. Esta sería nuestra propuesta. Yo agradezco la atención que nos han dado. Pido a mis compañeras, compañeros legisladores que me acompañan en esta ocasión si pueden dar un posicionamiento. Agradezco a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Marisol García Segura, Marisol Gacé, que nos dé un mensaje. Y luego nuestra presidenta de los pueblos indígenas y así sucesivamente. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros de la prensa, amigas y amigos, estimados reporteros y periodistas que cubren la Cámara de Diputados. Agradezco la invitación de mi compañero Manuel Vázquez Arellano a esta conferencia de prensa para presentar esta iniciativa de ley tan importante. Es la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Víctimas. Desde 2007 comenzamos a experimentar los efectos de esta fallida guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón Hinojosa, comandada por su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes se ha demostrado que trabajaron para los cárteles y que en lugar de combatirlos, les servían para incrementar sus ganancias. Se calcula que cerca de 153,342 vidas de jóvenes en México han sido asesinadas desde que se declaró esta llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006 por el gobierno de Felipe Calderón hasta ahora, el 2023. Estamos ante una espiral de violencia que hemos comenzado a frenar cambiando la política de seguridad y optando por apoyos sociales y apoyo federal para las labores de vigilancia en todos los municipios. Sin embargo, la consecuencia más dura de esta absurda guerra la tenemos ante los miles de casos de desaparición que se incrementaron exponencialmente justo en los años de la guerra de Calderón. Esa guerra nos hizo conocer niveles de crueldad, niveles de violencia nunca antes vista. También nos llevó a un ejercicio de memoria colectiva sobre las diversas violaciones a los derechos humanos que han existido en nuestro país y que poco a poco y hasta esta administración se han empezado a reconocer y a buscar cumplir con medidas de reparación ante un país que durante muchos años tuvo la criminal costumbre de violar los derechos humanos. Las acciones afirmativas nacieron en México como una forma de garantizar que los sectores más vulnerables de la sociedad estuvieran presentes en la toma de decisiones y con ello que las situaciones que les vulneran pudieran ser subsanadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, las acciones afirmativas tienen el objetivo de compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. Por eso, la propuesta del compañero Omar busca acercar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos a los espacios de toma de decisión y con ello buscar una política de reparación integral, hacer realidad el legítimo reclamo que nunca más en México se cometa la desaparición en ninguna de sus modalidades y nunca más existan las violaciones a derechos humanos. Felicito y aplaudo siempre esta iniciativa, querido Omar, y si me lo permites, me gustaría adherirme a ella. Muchas gracias y es cuanto. Buen día para todas y todos. Muy buenos días a todas, a todos, a los medios de comunicación, al pueblo de México. Primero, reconocer el gran trabajo de mi compañero, hermano diputado Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como Omar. La propuesta de reforma que él plantea a la Ley General de Víctimas y a la LEGIPE, creo es una gran necesidad para incorporar justamente a estos sectores minoritarios de la sociedad que no han sido justamente este grupo tomado en cuenta, así como en el caso de las comunidades indígenas y afromexicanas. Son luchas, son batallas que estamos dando desde este Congreso de la Unión. Sabemos que faltan muchas cosas por lograr y esta es una gran oportunidad, como lo decía
como lo señalaba muy oportunamente el diputado Manuel Vázquez, no es lo mismo que un diputado que no siente, que no ha vivido, que no pues ha vivido en carne propia las situaciones adversas que vivimos quienes sí provenimos de comunidades indígenas, quienes han vivido en carne propia pues esta situación que se le conoce como víctimas, familiares de víctimas o incluso sobrevivientes. Creo que esta es una gran oportunidad de legislar en la materia y reconozco entonces el gran esfuerzo, esta gran iniciativa y la oportunidad que tenemos como diputadas y diputados federales de reformar tanto la LEGIPE como la Ley General de Víctimas para reconocer los derechos, en este caso de las víctimas, familiares de víctimas y de sobrevivientes, ocupar estos espacios tan importantes y con ello tener voz y voto en la toma de decisiones en esto que es el Congreso de la Unión. Muchísimas gracias y excelente día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los de la prensa. Pues yo lo único que les puedo decir es que como persona con discapacidad, si a mí me hubieran tocado un hijo mío y en las condiciones en las que me encuentro, sería muy terrible el poder buscar un hijo, ya que esto es bastante fuerte. Y bueno, las personas que han perdido a sus hijos y han estado en busca de ellos, es muy terrible el saber que los van a encontrar en cualquier lugar, en cualquier cerro, en cualquier fosa común que hicieron la gente que se ha atrevido a desaparecerlos, que ha tenido ese valor para poder hacerlo. Yo me sumo a la iniciativa del compañero Omar y bueno, siento mucho de verdad a las señoras que han perdido a sus hijos, porque ha de ser bastante fuerte el haber perdido un hijo que se aprecia, un hijo que se ama. Y bueno, pues es todo lo que puedo comentar hoy. Muchas gracias. Pedro. Muy buenos días a los medios de comunicación. Siempre reconozco lo valioso que es la alianza con los medios de comunicación para poder transmitir a la sociedad el trabajo que realizamos como legisladores, pero yo creo que en todos los aspectos de la lucha social también es necesario que toda la sociedad esté enterada. Yo creo que es de manera muy acertada el hecho de que se presente una iniciativa en la que se incluyan a las víctimas o familiares de las víctimas, porque igual como los grupos vulnerables o vulnerados, quiero decirles que no es lo mismo cuando se habla de la política tradicional, de quien representa y quien le toca legislar en favor de esos grupos, sino de aquella persona que pertenece a dicho grupo y que siente precisamente en carne propia lo que se vive, estar excluido, discriminado, olvidado, no atendido. Y en esta ocasión no solamente quiero reconocer la iniciativa que el compañero diputado Emanuel Vázquez presenta, sino suscribo también, si me permite el compañero, porque este es un espacio que se busca precisamente para que aquellas personas que no han tenido la palabra, porque es un fenómeno social que está en incremento y que se está arraigando, tenga un tratamiento de solución de manera acertada, y qué mejor que sea con propuestas de quienes precisamente pertenecen a ese grupo que siente el dolor, que siente el problema y que es parte de. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias nuevamente a mis compañeros legisladores, compañeras. Reiterar el fenómeno de la desaparición forzada, las graves violaciones a los derechos humanos. Es un tema que no ha sido resuelto en nuestro país, que seguimos enfrentando todos los días. Los números se incrementan cada vez más. Las personas tienen que organizarse en colectivos, en colectivas de búsqueda, de investigación. Y si ya están ocupando el lugar que muchas fiscalías no están ocupando en los estados, si ya son las madres, los padres, los hermanos, los primos, quienes salen al campo a cavar la tierra porque las fiscalías no lo están haciendo, ¿por qué no tendrían que tener una curul en los congresos locales y en el Congreso Federal? Gracias. Hay una pregunta, diputado, de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, diputadas y diputados. Manuel, preguntarte en este tema de las desapariciones forzadas. Sabemos que las autoridades niegan que se hayan elevado el número de víctimas, pero pues ahí vemos, como dices tú, las madres buscadoras en Sonora, en Tamaulipas, en Veracruz, en todas partes, sobre todo más en el norte de México, en Guerrero, que pues están convertidos prácticamente en cementerios y nunca se sabe quiénes son, de dónde vienen, sus familias no dan con el paradero porque los procesos de identificación son muy lentas y pues no hay la infraestructura para hacer estos análisis a las osamentas, a pesar de que ya hay un instituto precisamente para eso, no avanza como quisieran las madres de familia. Y yo preguntarte, el hecho de que se niegue que se están incrementando las desapariciones forzadas, niños, adolescentes, personas mayores, ¿qué es lo que van a hacer, por ejemplo, en este caso que estás proponiendo de que las víctimas directas o indirectas de estos casos pues ocupen una curul no solamente en el ámbito federal, también en las locales, pero que no se les estigmatice, que digan pues ni saben leer, ni saben hablar y los ponen aquí, terminar con esa imagen, ¿no?, de que solamente a lo mejor los letrados pudieran ocupar un espacio en los congresos para que realmente estas personas ocupen los lugares así como lo haces tú, para que vengan a exponer la situación real. Y preguntarte, la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda se ha politizado porque el presidente Andrés Manuel López pues dice que estaba respondiendo a otros intereses que no era del gobierno, pero las cifras reales nadie las sabe. Y hay que trabajar para dar con estas personas que se encuentran, te digo, pues prácticamente en todo el territorio nacional sepultadas, de forma clandestina. Gracias. Gracias. Primero, yo no pienso que se niegue el incremento para nada, o sea, claramente hay una tendencia, claramente hay un fenómeno que causó todos estos incrementos a partir de la guerra contra el narco. Ya había antes, también hablemos de las víctimas de la guerra sucia, etcétera, ¿no? O sea, hay un problema y yo creo que él se está enfrentando. Ha habido cambios, ha habido la constitución del Instituto Mexicano para la Identificación Humana, etcétera. Ha habido mucha política pública al respecto, pero también ha habido el reconocimiento por primera vez en este gobierno de las cifras. Pues, o sea, recordemos bien, en 2014 cuando pasó lo de Ayotzinapa se hablaba de 23,000 personas, 2 años después de 37,000, luego 47,000 y por ahí se quedó en el gobierno de Peña Nieto. Cuando llega López Obrador y su gobierno da a conocer la cifra de 95,000 y luego 100 y luego 110,000 más o menos, pues claro, se piensa en los medios o la interpretación que hacen muchos medios es hay un incremento enorme en el gobierno de López Obrador. No, solamente se dieron a conocer las cifras que antes no se estaba dispuesto como gobierno, como Estado mexicano a dar a conocer. ¿Por qué? Porque implicaba un costo político. Ahora, el problema existe, yo lo digo, sí existe el problema de la desaparición forzada, sí siguen desapareciendo personas, a lo mejor ya no desde el gobierno federal, a lo mejor ya no desde el Ejecutivo, pues ya no desde el Ejército Mexicano, pero en las regiones, en los estados, hay caciques, hay políticos, hay gente, hay narcotraficantes, hay grupos del crimen organizado que siguen ejecutando o ejerciendo esta práctica, y eso es lo que hay que enfrentar. Por ejemplo, más adelante, pues nosotros estamos proponiendo esto, pero esto va a resultar muchos problemas para quienes ejecutan o quienes hacen todo esto, ¿no?
Van a decir, pero ¿qué víctimas? Las víctimas de Ayotzinapa, las víctimas de la guerra contra el narco de Calderón, las víctimas de la guerra sucia, los del ABC, o sea, ¿quiénes van a decir, no? Y va a haber un sector que va a saltar y va a decir, bueno, también hay víctimas de desplazamiento forzado, también hay víctimas exclusivamente del crimen organizado, también van a querer tener voz y tener representación, por supuesto, pero pensamos que todo esto puede generar precisamente el debate público para que poco a poco se vaya visibilizando el problema y se vaya enfrentando de mejor manera. Yo aplaudo todo lo que se ha hecho hasta este momento, pero necesitamos mucho más. Con relación a el incremento de víctimas o desaparecidos o el incremento de feminicidios, no es echarle la culpa al pasado, por supuesto que no, pero toda causa tiene efecto. Recordemos que García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Existieron las condiciones óptimas desde la administración pública para que las células de los grupos delictivos crecieran, se cimentaran, se enraizaran, por un lado. Por otro lado, los gobiernos entregaron miles de concesiones mineras, concesiones de aguas, explotación de bosques. No solo eso, entregaron territorios enteros para la instalación de megaproyectos sin el consentimiento de las comunidades. Súmenle los conflictos por tenencia de la tierra, los conflictos postelectorales. Bueno, no vamos lejos. La lucha entre los caciques y las comunidades en el área de conservación de la mariposa monarca, solamente por señalar un ejemplo. Entonces, vuelvo a señalar, no es que le estemos echando la culpa al pasado, pero nos heredaron muchos problemas que hoy tienen sus efectos. Los efectos son esos, que los estamos atendiendo, pero que no va a ser sencillo, porque quienes hoy nos exigen resultados, ahí tienen a la esposa de Calderón, ahí tienen a la sobrina de Calderón, los culpables de haber sembrado la inseguridad, exigiéndonos a nosotros que haya seguridad. O sea, es el colmo, ¿no? Entonces, no estamos justificándonos, pero sí estamos diciendo que estamos trabajando en medio de un territorio adverso, en medio de condiciones adversas, porque los jefes del Estado eran los meros jefes del narco, no eran los grupos delictivos. Los meros jefes eran el Estado. El Estado era el mero jefe del crimen organizado. Ahora no es así. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que ahora desde el Estado no se reprime, no se fomenta la creación de nuevos grupos delictivos, no se protege a nadie, se combate la corrupción. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Estamos presentando una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Víctimas para justamente resarcir los daños desde el Estado, que fue el culpable en su momento de dañar tanto a una sociedad como la nuestra.
Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente a mis compañeras, compañeros diputados. El Estado ha sido culpable de muchas cosas en este país y por lo tanto es el responsable de reparar. Y esta iniciativa va en este sentido. Gracias.